13 minutos y hablando de la política nacional, hablando de la institucionalidad argentina, este dato que dábamos recién, ¿no? Cómo Argentina cae en la consideración de los países más democráticos. Vamos a hablar con Julio Bárbaro, un hombre que, permítame, Julio, decirle una leyenda ya a esta altura, ¿no? Un ferviente defensor de los derechos humanos, de la institucionalidad argentina, un hombre identificado con el peronismo, un pensador moderno. Julio, ¿cómo le va? Fernando Galván lo saluda, buen día. Gracias, Fernando, gracias. Bien, me va bien, gracias. Bueno, me alegro. Empezar por el peronismo, ¿no? Podríamos empezar por Milei, pero lo voy a dejar para el final. El plato fuerte siempre se pone al final, ¿no? Digo, empezar por el peronismo. Usted ha dicho hoy, el peronismo es un recuerdo que todavía da votos, ¿no? ¿Qué tiene que pasar para que el peronismo vuelva a brillar o vuelva a vivir? A mi problema no es el patriotismo. Yo días pasados dije en Canal 11, yo nací en un país donde a los 20 años yo era taxista en un Cianditera, un coche nacional, y era clase media. Sí. Hoy hay médicos de clase baja. Claro. O sea, yo nací en un país que era más que Brasil, era el más importante del continente. Hoy estamos en una sociedad donde, por ejemplo, no hay construcción, porque los humildes, digamos, los trabajadores jamás se van a poder comprar un departamento. O sea, no se construye porque no hay quien consuma. El sueño de la casa propia desapareció de esta sociedad. Es una sociedad saqueada, con una dirigencia política de imbéciles capaces de votar un Rigui o de votar el FAL. Usted vio lo que es el FAL en la ley de trabajo. O sea, que le van a pagar la indemnización de los ricos con la plata de los jubilados. Así, hay atrocidades que ya no hay peronismo, radicalismo, Milei. Es una decadencia donde los ricos, cuando Milei dice 100 años, vuelven a hace 100 años. Cuando los ricos hacían palacio y los pobres se arrastraban. ¿Y qué nos pasó en el medio para llegar a esta situación? No, eso sí, digamos, hasta el golpe de Estado, yo fui diputado en el 76, sí. En el golpe de Estado no había deuda externa, no había desocupación, no había inseguridad. Claro. Había guerrilla, pero no había inseguridad. Al no haber caídos, no había ladrones, claro, por la calle. O sea, y bueno, pusieron los bancos y hoy los bancos son más importantes que las industrias. Y cuando el parásito, que es el banquero, es más importante que el trabajador, ya no hay nada más que discutir. Estamos en manos de delincuentes, algunos disfrazados peronistas, otros de radicales y otros de Milei, pero delito de todo. Porque la casta, como dicen estos idiotas, son ellos. La casta es el que llega. Julio, a propósito de esto, ¿no? De la casta, el que llega, y la casta que Milei decía es Cristina dice la casta son ellos. Milei sí. A mí me da más vergüenza que Alberto, y yo no sé quién es menos respetable, si Alberto o Milei. Ahora, usted y yo, si nos podemos pensar en el desprecio humano que implican Alberto Fernández y Milei, dos personajes con los que no tomaría un café a la mañana si parara en el bar de al lado. Claro, me imagino. Ahora, ¿y por qué lo votó la gente? Porque, no, eso es una pregunta clara, porque huir de Alberto había que escapar. Claro. La gente votó huyendo y ahora va a votar huyendo del tarado de actual y de la gordita de la hermana. ¿Qué le vamos a hacer? La gente vota de una vida. Hay muchos matrimonios que no se separan, pero disparan del horror que construyen juntos. Esto no quiere decir que encuentren un lugar mejor para habitar, ¿eh? Claro. Tomando lo de ayer, ¿no? Cristina, que se sienta en el banquillo de los acusados, que ahora lo acusa a Bonadío y Stornelli de mafioso,
Digo, en algún punto este cambio de estrategia de Cristina, que ya deja de hablar de que es la perseguida y que ataca a la justicia, ¿no le abre la puerta también a Milei, que también está siendo investigado por la justicia, para que encuentre también argumento en ese lado? Mire, de verdad, yo fui amigo de Cristina. Amigo quiere decir, soy alguien que le cocinó. No me importa. Me parece un ser secundario, un grotesco, con 2000 tarados atrás, con 2000 bichos atrás que la siguen, pero eso no tiene nada que ver ni con la historia, no da para tema. Vio, hay cosas que pasan como si se raspan dos coches en la esquina, no alcanza eso para un tema. Uh-huh. Cristina no le importa a nadie, ni a ella, ni a sí misma se importa. Es un grotesco. Fue mi amiga años, uh-huh. Años. Estuve en su casa, ella es la mía. Ya está. Digamos, ¿qué tiene que explicar? Claro. Bonadío fue mi amigo y era un caballero. Uh-huh. A ver si nos entendemos. Bonadío fue mi amigo y era un caballero. Uh-huh. Ella no le llega al talón a Bonadío. Basta, termine. Ya está, son temas secundarios. Cualquier empresa que cierra es mucho más que tema que Cristina Kirchner. Uh-huh. Bueno, sí, claramente. Cualquier empresa que cierra, cerraron 20.000 en lo que va del gobierno de Milei, casi 300.000 puestos de trabajo menos, ¿no? Y ustedes tienen un gobernador que canta. Bueno, ayer fue involucrado también en el testimonio de Cristina, el gobernador. No, pero eso de la justicia, pero digo, el tema es los 7, 8 gobernadores grotescos que nos tocaron, que son capaces de votar el RIGI, de votar el FAL, de votar la plata de los jubilados para los ricos, de votar... ¿pueden votar la disolución de la Argentina alegremente si les tiran unos pesos o no? Uh-huh. ¿Y cómo salimos de esto? ¿Cuál es la puerta de salida o cuál es el camino para empezar a salir de esto? El patriotismo, no el peronismo, el patriotismo. Cuando nos dé dolor lo que estamos haciendo por la patria, con la patria por unos pesos, entonces algunos piensen, che, Güemes, ¿qué era? ¿Qué festejamos? Uh-huh. O sea, encarnemos la historia. ¿Cómo vivíamos acá? Yo me acuerdo que hace 30 o 40 años le fui a hacer campaña a Salta a Carlitos Caro, mire. Uy, claro, sí. Más de 40, más de 40. Más de 40. Iba a Cerrillo, iba acá, iba allá. Pero bueno, y ahora hace 3 días o 4, mi amigo Marocco me pidió unas palabras para el recuerdo a Pedro González. Yo iba a Salta al bar Tribunales, uh-huh. donde me juntaba con un grupo de brillantes radicales, peronistas, liberales, conservadores. Qué sociedad maravillosa era esa. Claro. Donde había inteligencia, uh-huh. había respeto, no había ricos, no se hablaba de los ricos. Cuando uno hablaba de los seres humanos que valían la pena, hasta que terminó, yo tengo amigos, no tengo amigos ricos, no tengo, pero tengo enriquecidos conocidos, que me dicen, vamos a cenar, y digo, no, vamos a tomar un café, porque si no tengo tema para hablar con un imbécil que me va a contar que llegó a los 3.000 millones de dólares. Ahora... Pienso en aquello, ¿no? Antonio Marocco es el director de Punto Uno, precisamente, y en un rato va a venir, cuando venga Antonio y sepa que pasó Julio Bárbaro y no estuvo, porque él hace las efemérides en nuestro programa habitualmente todos los días. Digo, ¿y cómo...? Pero el día que cumplió 80 Pedro González, sí. Porque el tema del bar Tribunales y de Marocco y de todos ellos, yo conocí a la madre de Marocco, ¿no? Uh-huh. Es la problemática de ser de distintas fuerzas políticas, amar el país, amar la vida, amar la amistad. ¿Qué es la vida? Eso. El afecto, la amistad, el respeto al otro. No es juntar plata. Uh-huh. Yo no conozco a un Unequian, yo ni le cuento lo que es el Unequian. Son todos esos ricos nuevos, Manzano, todos esos personajes nuevos. Son personajes que... digamos, si en la Grecia antigua se admiraba al filósofo, hoy se
admira al ambicioso, al codicioso, ¿o no? Sí, claro. Bueno, justamente... Que es una degradación del humano. ¿Y cómo hacemos para que los jóvenes, que hoy lamentablemente, digo lamentablemente porque es la realidad, son más del 60% del padrón, cómo hacemos para que los jóvenes entiendan que aquello que nosotros vivimos, yo era muy joven todavía, en los albores del 83, pero digo, ¿cómo hacemos para que entiendan que eso, que el patriotismo es esto y que no es importante, bueno, hoy ser influencer o ser TikToker? Cuando se den cuenta que se van muriendo de hambre con este sistema de delincuentes que tenemos organizado. O sea, la experiencia... Perón decía que hay que aprender de la experiencia ajena, porque la propia es dura y tarda mucho. Entonces hay que leer la historia. Pero también Gramsci decía que la historia es una gran maestra. Lo que pasa es que la humanidad le da pocos alumnos, ¿no? Claro, claro, exactamente. Bueno, uno de los factores, entiendo, pasa por la educación también, ¿no? Una educación que este gobierno se encarga que sea cada vez más pobre, más chata. Pero no, ni lo piensan, porque ellos son brutos, ellos nacieron brutos. Usted lo ve a Sturzenegger y a Caputo, es un analfabeto con numerito. Y delincuentes, absolutamente delincuentes. Se les ve en la cara, pues ya robaron antes. Y son el rinraje de los chicos, tocan timbre y salen corriendo. Ellos saben que pierden la elección que viene, por eso están tan apurados en robar y destruir lo que puedan antes de irse. Vinieron a saquear, son un equipo invasor extranjero. Julio, ¿y Milei llega al 10 de diciembre del 2027? Yo quiero que llegue. Y después que nos sentemos para que diga pavadas como dijo esa Cristina. O sea que todo indica que Milei después del 2027 va a estar como Cristina. Pero ya tiene mérito, él y la hermanita de tirar las cartas y hacer totas, y usted no ve al secretario general de la presidencia, porque Guillermo Franco, con el cual yo tenía una buena relación, no pensaba como yo, pero era un ser que pensaba. Sí, creo los regímenes, cuando van eligiendo al obediente en lugar del inteligente, es el momento que entraron en la decadencia. Cristina eligió a Alberto Fernández, más idiota no había, le aseguro, miren que los conocían todos, más idiota que Alberto no había. Claro. Adorni, hizo referencia a Adorni, y Adorni, Franco era indudablemente el hombre que todos coincidíamos, era el más político, el más formado, el más Yo aplomado. Presenté un libro sobre el Carlos Mujica que había hecho Severino Reato y nos invitó a presentarlo a él y a mí. Y era un caballero y habíamos pasado historias juntos, pero era un ser humano. Ahora, esto es un cachivache que no, o sea, que es lo que digo, es un Alberto Fernández nada más que adorna y Alberto gobernaba. Claro. ¿Y otro personaje de este gobierno, Patricia Bullrich? A mí me cuesta porque como me decía el Santo Padre Francisco, que era mi amigo, usted anduvo en todo, me decía. Entonces, cuando cumplí 50 años, mi mesa era chica y una de las presentes era Patricia, o sea, tengo muchos años de amistad con Patricia. Y las conozco, son de historia. Ahora la encerraron, le taparon la escalera de traiciones, se la cubrieron, no puede traicionar más porque la dejan en el Senado hasta el 30. Entonces, pero yo me acuerdo que la acompañaba yo a que trate de ser diputada, porque yo no quería hacerlo y la acompañaba a ella, y fui yo a ver a algunas autoridades, porque la diputada me hicieron diputada peronista, y obviamente en el vuelo se dio vuelta y se iba para el otro lado. Bueno, alguna vez fuimos amigos, no la voy a criticar, pero está claro que eso, ahora, claro, cuando Alberto Fernández, yo decía en televisión, cortar las calles es un delito en Miami y en La Habana, o sea,
Alberto Fernández fue un cachivache, fue un payaso muy importante. Es el Pepe Albistur masticando pochoclo, toda esa porquería. Eso, los padres de Milei están ahí, ¿o no? Sí, claro. Uh-huh. Porque si no queremos que sin autocrítica no hay sabería de nada. Yo no estoy discutiendo con Diego Vilar y con Chiche que lo decía. Díganme, Argentina, en esta guerra entre Israel y Estados Unidos y Irán, ¿qué es lo que gana? ¿Y qué es lo que aporta y qué es lo que saca? Y se quedaban y decían, escúcheme, entramos en una guerra que nos vamos a ligar a algún garrotazo y después vamos a llorar como lastimados, ¿o no? Claro. Donde es un papelón, somos el único país del mundo para hacer la payasada, ¿o no es así? Tal si cual. No tenemos ni para tirar con gomera. No, Julio, tenemos F-16, no tenemos pilotos que lo vuelen, pero tenemos los F-16 ahí en Río Cuarto. Yo nací en un país que construía el Pulqui primero y el Pulqui segundo. Uh-huh. Fuimos el primer país del continente en aviones supersónicos. ¿Qué le parece? Sí, tal cual. Como teníamos... Un orgullo la fábrica militar de aviones. Después del Pulqui vino el Guaraní, después del Guaraní vino el Pucará. Y después vino Caballo y dijo, va a barato venderla. Claro, eso es delincuente, porque si a usted lo para, le sacan el coche y el teléfono y dice, mire, usted va a pagar menos de coche, de teléfono, de nata y mensual. Claro, ahora lo están robando con el cuento ese, ¿o no? Claro, tal cual. Julio, ¿y quién de los personajes que andan dando vuelta en la Argentina podría encarnar un proyecto de patriotismo? Hay una cosa que se dice en Kicillof, la dijo el otro día Jorge Asís a Roberto García en el canal de la Embajada de Estados Unidos, que es el canal 26, es el canal oficial de la Embajada de Estados Unidos. Está Jorge Castro, uh-huh. Es estar alcahuete de Trump que no se lo puede escuchar. Yo peleé con él en 66 porque ya era alcahuete de Onganía. Él ve uno de derecha y medio facho y empieza a aplaudir. Bueno, y dijo Jorge Asís en ese programa del canal de la Embajada que Kicillof es alguien que nunca estuvo denunciado por robo. Uh-huh. O sea, alguien a quien todos sabemos que no le interesa el dinero. Claro. Ahora, un Kicillof que tiene que ir, pero no con un sello de peronismo, sino con un sello mucho más grande. No, el sello se tiene que sacar la cámpora de encima, porque si a él no le interesa el dinero. Y va con la cámpora, con el alcahuete Berbisky, el zafarronchi perdonando transfugiada, Cristina haciendo número de porque yo cuando fui la primera vez a Calafate y vi los hoteles, me acuerdo que le dije a los dos que venían conmigo, estos terminan mal. Y me invitaron ellos, Sí, me invitaron claro. ellos. Seguro. Pero cuando usted ve esa ostentación, porque después los ricos, si no ostentan, si un Ikea Manzano no se compra más, si es un descerebrado, tiene que tener un barco para mostrar, ¿o no? Claro. Ricos son los que muestran objetos, uh-huh. Sabios los que pueden mostrarse a sí mismos. Qué buena frase, qué buena frase. Julio, gracias por atendernos esta mañana. Como siempre es un gusto hablar con usted. Gracias. A usted. 9 de la mañana.